Bienvenido a nuestra exploración de la Guerra del Peloponeso, conflicto y decadencia en la antigua Grecia. Para comprender plenamente el contexto de este monumental acontecimiento, profundizaremos en el panorama sociopolítico de la Grecia del siglo V a.C. En medio de la floreciente democracia en Atenas y el poder militar de Esparta, las crecientes tensiones culminaron en la Guerra del Peloponeso. Este tumultuoso conflicto, que duró casi 3 décadas, reconfiguró drásticamente la dinámica de poder de Grecia. El antagonismo entre Atenas y Esparta fue un choque de ideologías distintas. Atenas defendió un imperio naval basado en el comercio, fomentando una sociedad cosmopolita. Por otro lado, Esparta defendió un régimen militar terrestre, enfatizando la disciplina y la adhesión a la tradición. El precursor inmediato de la guerra fue la formación de la Liga de Delos, una alianza voluntaria liderada por Atenas contra la inminente amenaza de una invasión persa. Lo que comenzó como una liga defensiva mutua pronto se metamorfoseó en una hegemonía ateniense, explotando las ciudades-estado más pequeñas con fines financieros. En marcado contraste, Esparta estableció la Liga del Peloponeso, una coalición militarista que prometía ayuda mutua contra cualquier amenaza externa. Al ver la arrogancia indiscutible de Atenas como una amenaza al equilibrio de los estados griegos, la Liga del Peloponeso declaró la guerra a la Liga de Delos, encendiendo así la Guerra del Peloponeso. La grandeza pelágica de la flota ateniense rápidamente alcanzó la supremacía sobre las fuerzas espartanas en tierra. Cada verano, la armada ateniense atacaba y asolaba predominantemente los territorios costeros del Peloponeso, concibiendo una grave escasez de alimentos dentro de la economía terrestre de Esparta. Sin embargo, el mar, aunque conquistado por Atenas, era un arma de doble filo. Los estrechos confines de los trirremes reproducen plagas y enfermedades mortales entre los hombres marítimos, la infame plaga de Atenas. Esta pandemia mortal golpeó a la población ateniense como a un enemigo invisible, diezmando su número y debilitando la moral. Mientras tanto, la implacable infantería espartana avanzó poco a poco, agotando los recursos financieros de los atenienses. La resistencia espartana, su notable vacilación a la hora de crear una armada de inmensidad equivalente, puso a prueba duramente a los atenienses en una guerra de desgaste. La tenue tregua dio lugar a la nihilista expedición ateniense a Sicilia. 415 a.C. se envió una fuerza ateniense considerable para intervenir en la actual disputa entre ciudades-estado sicilianas, traicionando infamemente su política de autodefensa y subestimando arrogantemente la tenacidad espartana. Las demasiado ambiciosas esperanzas de conquista se desmoronaron cuando la supremacía naval ateniense corrió un destino desastroso. Las inesperadas y formidables armadas corintias y sicilianas se aliaron con la Liga del Peloponeso, lo que culminó en una batalla fatal y prolongada que finalmente condujo a la caída de Atenas. Los ingeniosos y adaptables espartanos idearon un plan para concluir la guerra a través de un vínculo terrestre inalcanzable entre muralla y fortaleza. Una red de estados poderosos, incluida la antigua Tebas enemiga, se vio envuelta en un conflicto declarando Eirenícono paz de la arrogancia. La guerra implacable, a pesar de numerosas treguas y negociaciones de paz fallidas, continuó, arrojando a Grecia a un estado de conflicto prolongado y guerra mejorada, representando lentamente el surgimiento de un patetismo maltrecho, una Grecia sin su antigua gloria. La prolongada lucha resultó en anarquía en Grecia, un aterrador colapso social, hilotas y esclavos rebelándose contra sus amos espartanos, todos pintando un panorama sombrío de la otrora próspera sociedad. El inicio de la Guerra de Corinto, una serie de conflictos que surgieron de los disturbios en las ciudades-estado griegas, significó el último golpe. Esparta, ya debilitada por la Guerra del Peloponeso, cayó en un insondable estado de decadencia, agotada por el continuo ciclo de guerras. En consecuencia, los antiguos enemigos jurados, Atenas y Esparta, y las otras ciudades-estado rotas y sometidas se vieron obligados a convocar la paz del rey, renunciando a sus políticas exteriores independientes y al distanciamiento diplomático, colocando todas las ciudades-estado bajo la hegemonía del rey Felipe II de Macedonia. La visión de una Grecia unificada y hegemónica bajo una misma bandera era el sueño que haría realidad Alejandro Magno, hijo del rey Felipe II. El sabor amargo de las inconmensurables atrocidades de la Guerra del Peloponeso alimentaría su ambición de conquistar el mundo conocido, trascendiendo las fronteras de Asia y Europa. Este capítulo sangriento y trágico de los anales de la historia antigua sirve como un potente recordatorio de la naturaleza destructiva de la política desenfrenada y hambrienta de poder. Los ecos de la Guerra del Peloponeso resuenan hoy, llamándonos a aprender del pasado y abstenernos de cometer los mismos errores. De las cenizas de este inmenso conflicto surgieron los fundamentos esenciales de la filosofía de las relaciones internacionales.
El diálogo Melian sirve como un conmovedor recordatorio de la inútil resistencia de los estados más pequeños contra el poder de los estados más grandes, guiando a las naciones democráticas modernas en sus tratos diplomáticos. Al pasar las páginas de la historia, es inevitable encontrar acontecimientos que contrastan marcadamente con nuestros paradigmas globales contemporáneos. Sin embargo, las lecciones eternas de tales disturbios continúan dando forma a nuestra comprensión de la dinámica de poder internacional, y fomentando la búsqueda de la paz por parte de la humanidad. Mientras navegamos por los reinos del conocimiento, nos encontramos marcando un camino paralelo a los caminos que alguna vez fueron transitados por filósofos e historiadores antiguos. Dar testimonio de su sabiduría duradera y sus ideas eternas nos hace humildes ante nuestra comprensión limitada, y nos llena de esperanza para abordar los desafíos del mundo con valentía y compasión. Desde la gloriosa civilización de la antigua Grecia hasta los imprevisibles cataclismos de la guerra del Peloponeso el viaje serpentea a través de estaciones de prosperidad, dolores de cabeza de destrucción, ecos ensordecedores del pasado y susurros de sabiduría para el futuro. Seamos portadores de la antorcha que iluminemos nuestro turbulento presente con el conocimiento del pasado. Mientras exploramos estos acontecimientos cataclísmicos con corazones delicados y mentes inquisitivas, recordemos cómo una comprensión ilustrada de la historia y la humanidad puede encender los fuegos de la paz y el progreso. Cada capítulo del pergamino desplegable de la civilización humana, ya sea brillante o sombrío, tiene su historia única que contar y lecciones invaluables que impartir. Al sumergirnos en las narrativas profundas del pasado, enriquecemos nuestro viaje hacia un futuro inexplorado e incierto. A medida que cosechamos las lecciones del pasado, también plantamos las semillas de un futuro esperanzador. Con estos cuentos grabados en las páginas de nuestra conciencia colectiva, llamamos a un mundo comprometido a fomentar la paz, la armonía y la comprensión. Ninguna guerra, por grandiosa que sea, debería oscurecer jamás esta visión definitiva. Una guerra terminó, otra comenzó, pero los fragmentos inquietantes del pasado resonaron, instándonos a buscar la sabiduría nacida en la adversidad. Nos encontramos en un precipicio de elección, nuestras acciones de hoy son un eco que reverberará mañana en los anales de la historia. De Atenas a Roma, el majestuoso imperio quedó destrozado por dentro. El destino de los imperios a menudo se siembra en las semillas de su propia creación, hubris, arrogancia y ambición ciega. Solo a través de un estudio perspicaz del pasado podremos esperar comprender la intrincada interacción de poder y arrogancia. Y aquí estamos, como ecos del pasado y proveedores del futuro, parados en medio de las columnas de la historia, leyendo los capítulos de las crónicas del mundo antiguo. La guerra del Peloponeso, que alguna vez fue un infierno de destrucción, ahora ilumina nuestro camino fragmentado hacia un futuro más brillante y reconciliado. El peso de la historia es un testimonio de nuestro viaje colectivo, dando forma a nuestra comprensión de la antigüedad, el presente y el mañana. Los ecos de la guerra del Peloponeso continúan agitando el caldero de la civilización humana, desafiándonos no solo a aprender del pasado, sino a vivir y construir un futuro sin conflictos inútiles. Conocimiento, diplomacia, humildad, las lecciones de imperios pasados son nuestra guía para forjar un mundo de unidad y paz. No lamentemos los pasos que hemos dado, sino esforcémonos por avanzar de manera más consciente, más conectada y más compasiva. Background, rollo antiguo convirtiéndose en un libro moderno. A medida que resuenan los últimos ecos de la guerra del Peloponeso, comienza un nuevo discurso a favor de la paz. Aprendemos de las calamidades del pasado a crear un futuro en el que las naciones crezcan juntas en cooperación, respeto y comprensión, soñando con un mundo donde no se librarán guerras y todas las voces serán escuchadas. Las antiguas cenizas de los conflictos son una jaula de sabiduría, y en su corazón encontramos una promesa de paz que debemos cumplir. Reescribamos las narrativas de confrontación en sinfonías de cooperación, disensión en unidad y destrucción en construcción. Pasos seguros en este viaje compartido hacia la paz y la prosperidad es nuestro llamado en tiempos de continuos conflictos globales. De la caída de los imperios no aprendemos sobre la permanencia del poder sino sobre su naturaleza momentánea. Los vientos de cambio pueden transformar los poderes más fuertes. Es la hora de la discreción, la humildad y la gobernanza colaborativa. Porque en esa visión prometedora reside la innegable verdad de una eventual paz y prosperidad para todos. Reavivemos las brasas del entendimiento que se encuentran en los anales de nuestro pasado. Con la sabiduría que admiramos y la historia que respetamos, recorreremos un camino noble y más sabio. Guiado por los ecos del pasado hacia un futuro libre de las cadenas de la guerra. Nuestra exploración de la guerra del Peloponeso ha llegado a su fin, pero los profundos ecos de esa era tempestuosa perdurarán. Que nuestras reflexiones colectivas sobre este monumental conflicto nos lleven hacia un camino de entendimiento unificado, paz y buena voluntad, borrando la posibilidad de conflictos tan catastróficos en el futuro.
Desde las sombrías etapas del campo de batalla del Peloponeso hasta el próspero ágora de la diplomacia global moderna, el curso de la historia humana serpentea a través de picos y valles, desde alturas notables hasta las profundidades de la desesperación. Sin embargo, de cada época, recopilamos lecciones profundas que continúan iluminando nuestro camino de viaje inexplorado hacia una coexistencia pacífica.